te asustas, dices, no, pero una catástrofe. No, son solo mis vecinos que les gusta como golpear cosas de metal con otras cosas de metal. Uh-huh. ¿A qué se dedican tus vecinos? Joder. Yo lo que creo es que como está prohibido hacer ruido los domingos, y entonces los domingos siempre quieren como, no sé, taladrar las paredes para poner cosas y siempre los regañan, como que esperan a esta hora, son las 6 acá, y como que esperan a esta hora que es como, bueno, llegan del trabajo, supongo, no sé, están trabajando fuera, no sé cómo funciona el mundo ahora, no lo entiendo, sí. Y se ponen como a hacer todo el ruido que tenían que haber hecho taladrando cosas. Sin embargo, lo que estaba pasando ahorita, no sé exactamente qué es, eran cosas metálicas golpeándose con otras cosas metálicas, y no sé si ruidos de construcción, quizás no son los otros apartamentos, sino una construcción bastante, una vez a la semana vacían un camión de vidrio. Y entonces es como una hora de ruido de vidrio cayendo. Okay. Bueno, pero es que ese es el encanto que tiene vivir en la gran ciudad, ¿no? Bueno, la variedad de fauna. Sí. ¿No te sientes de alguna manera más cosmopolita? Acá tengo el palacio a 4 cuadras y es una experiencia intensa. Una experiencia muy rica. Okay. Muchas cosas suceden. ¿Cómo comparas eso con... Se baja del metro en todo el... con vivir en... ¿Tú vivías qué, en Caracas antes? En Valencia. Ah, ok. Viví en Caracas 3 años, pero la mayor parte del tiempo viví en Valencia. ¿Cuál es la principal diferencia entre vivir en Santiago versus Valencia? Todo, literalmente todo. Okay. Habrá mucha gente de Valencia escuchando esto. Yo no soy de Valencia, yo soy de Guárico, entonces como que le tengo cariño, pero no le tengo mucho apego identitario. Entonces, con más razón tienes que dar una opinión. Valencia no es una ciudad, Valencia no categoriza una ciudad. Entonces la principal diferencia de vivir de Valencia a Santiago no es Valencia-Santiago, es Venezuela-Chile, es tener agua. Claro. En Valencia yo viví una década en Valencia y nunca tenía agua. Los últimos 3 años que viví en Valencia no tuve agua jamás. Porque el agua llegaba 1 hora al día y a esa hora había que hacer todo y 3 años de eso. Ok. Aló. Me puedo hablar de otras cosas más lindas que tiene Santiago aparte del agua, pues. Okay. No, pero el agua me parece genial. Tengo preguntas sobre ese setup. Es un setup nocturno, supongo. No, pero sí, podemos hablar de ese setup. ¿Esas son las nuevas luces? Sí. Me interesan las luces. Ok, hablemos de... Miren esto. Esto es lo que se llama como una oda a la globalización. Me está saliendo. O sea, vean esas luces. Y vean esto, mira, este controlcito. Okay. Y entonces puedes cambiar las fucking luces a distancia, huevón. Y las puedes poner más rápidas o más lentas. Okay. Tiene incluso una cosa como más de Navidad. Así y cambian de color. ¡Ah! Claro, sí. Cambian de color y va más rápido y bailan. Claro. Okay. Entonces, ¿cuánto creen ustedes, queridos amigos, que pueden costar unas luces con las cuales nosotros crecimos en la discoteca de las Mercedes? O sea, esto era lo máximo y tú estabas así tripeando. Ahora tienes uno en tu casa. ¿Cuánto pagarías tú por esa tecnología? Por favor. O sea, dime algo, Vicente. De esa gente que le pone como una luz alrededor del televisor y que la luz se sincronice con lo que están viendo. No tanto así. No llegó al punto así de ser como los tipos que tenían como una luz en la placa del carro y unas luces por debajo del carro así como azul, que tú dices, ¿por qué tienes luces negras debajo del carro, idiota? Tampoco así. Pero de vez en cuando estás en una pandemia mundial y no puedes ir a bailar y de pronto tienes unas luces así en tu casa y no hay nadie y haces lo que tú quieras, te pones unos audífonos y sientes como que si fueras libre. No sé. Pero es lo que les digo. O sea, las pagué muy baratas y dije... Yo digo... esto tiene que ser como... A ver, algo extremo. 5 euros. No, tampoco así. No son chinas tampoco. O sea, sí son chinas, pero no son tan chinas. Ok. Pero en realidad, sí, la pregunta clave es si por las ranuras caben dedos chiquitos o no. Y ese es más o menos el indicador del precio, ¿no? Si solo caben dedos chiquitos. No, es una empresa responsable porque le donaron $100 a una empresa que planta árboles. Ok. Eso lo dicen O sea, plantan árboles, entonces... además de fabricar luces, plantan árboles. Wow.
Sí, ¿sabes? Como esas empresas que compran su conciencia, así como que, pero McDonald's es bueno que los 100 bolos a alegría. Ok, Y que bueno, sí, o sea, gracias, pero puedes hacer más que eso. ok. Pero no, están, en fin, no te voy a decir el precio tampoco porque, 15. como le decía a un amigo que me preguntaba sobre cuánto ganaba yo a mi salario y tal. Y le dije, como, bueno, como te dije a ti aquí, que en Francia nosotros no discutimos salarios, o sea, los precios son una idea medio tabú. Ujú. Entonces no te voy a decir el precio exacto, te voy a decir lo más francés como que suficientemente barato como para que tú digas, pago por ver, y a partir del momento que las luces funcionan así y las tienes por más de 2 semanas, sientes que ya recuperaste la plata. Es como que a Ok, partir de 3 semanas ya es como que se dañaron. Bueno, eran nada más, ¿sabes? 2 cervezas, una cosa ok, así. ok. 2 cervezas, digamos. 2 cervezas. O sea, el precio de Dos las luces es cervezas. 2 cervezas. 2 cervezas. Sí, Ni Mariana, siquiera ¿estás un viva? whisky, ¿eh? ¿Estás viva, no? Tuve que crear un hotspot del celular, Ok, así, wow. a ¿Estás nivel. tú? Entonces En vamos a Corea hablar del de temas, Norte. vamos a hablar de temas importantes. Esta es la primera vez en la historia, 160 y no sé cuántos episodios, que alguien tiene una peor conexión que yo. Y hemos tenido gente de Venezuela en Venezuela. Esto de verdad es una primicia, ¿viste? Es que por Sí. eso es que hay que seguir grabando, porque Esto uno es nunca sabe insólito. cuándo Además, te yo vas a doy clases todos los días. Claro, nunca sabes cuándo la vida te va a sorprender. Este, entre las luces de Vince y tu conexión estoy de verdad, ¿sabes? Me doy por servido, valió la pena ¿Verdad Yo que doy la clases despertarse. todos los días con no, esta la conexión de dejamos vida. friki? Tengo reuniones constantemente porque yo trabajo Sí, bueno, pero es que capaz es algo de Zoom. Capaz les contaría la comedia de situación que fue intentar. No, no, no es Zoom. ok. Fue de BTR, todos conocemos a BTR, es terrible. Cuéntame, ajá, comedia de situaciones. Es la comedia de situaciones. Hoy intenté cambiarme de proveedor de internet por Ok, esto que ok. está Coño. pasando en este momento aquí. Y yo estoy, les digo, en el centro de Santiago, estoy a 3 cuadras del punto donde se fundó Santiago, que es la plaza, o el equivalente a la Plaza Bolívar, la plaza de armas. Ya. Ok. Ajá, debería haber todo, ¿no? Todo lo que hay. Pues no, proveedores. Mm. Que yo tengo, que es este asco, yo me he llamado a Movistar, me dijeron que yo no podía cambiarme a Movistar, porque el contrato no es con la persona, sino con el apartamento. Y alguien, Ya de por vida, entonces Movistar entonces, este conociendo cómo apartamento funciona por este 100 capitalismo de años. cartón, claro, pero él les está pagando Claro. y ya no pueden contratar nadie. O sea, es muy Mm. lógico. Es un capitalismo de cartón. El viejo truco. Miren, Entonces, sí. llamar, y hoy me hicieron toda la vuelta, Mm. y cuando me verifican el RUT, como el número de cédula, acá, me dice que mi número de crédito es 7 sobre 999. A lo cual yo le digo, eso no ¿Qué? es posible. Realmente no es posible. Entré más en crédito. Entré en crisis, porque extranjero sin crédito, o sea, Claro. no puedes vivir, pues no vas a trabajar nunca más, es horrible. Ujú. Y entré en crisis y fui, mientras el tipo estaba como en la línea, dice no me podía contratar, yo estoy sacando certificado de crediticio, no puede ser. Y saco el certificado, hay que pagarlo y todo, yo pago mi imagino porque estoy en crisis. Y dice 999, es imposible. Y es así porque pues uno paga su cuenta. Y el tipo, no, pero es que aquí me sale que es un 7, entonces no te puedo contratar. O sea, es el sistema que no funciona, pero si tú Wow. tomas el contrato, Ok, yo no voy a hacer esa vuelta rara porque el sistema de ustedes no funciona. Tú eres loco, chico. claro. ¿Qué quiero yo? Quiero internet en mi casa o todas mis obligaciones. Fue imposible, no hubo manera. Claro. Vamos a hacer algo que nunca se ha intentado. Y aquí estoy con este internet de cartón. Voy a apagar la cámara. A ver si esto mejora. Aquí nos ¿En el dicen en sentido el chat. estético o en el Apaguemos la sentido que nos cámara. escuchamos mejor? No, en el sentido estético, obviamente. El, ¿No será, Marian, que estamos... Vamos, me senté solo. ¿No será que ¿Y las está, luces? que Las sube luces, y ¿para qué las son las luces? luces? Ya, si da las luces, Vince. ¿No será que... ¿no será la rebelión de las máquinas? Que tiene unas ideas particulares sobre los derechos digitales. Y entonces, Claro. pasó como en la película esta con Sandra Bullock. La red. La red. Oye, si hay un momento para que las máquinas, como que es el momento perfecto para que las máquinas se rebelen, estamos totalmente abusando de las máquinas en este momento de una manera. O sea, todo el tiempo, todo el día, toda hora pegados a una pantalla. Este es el momento para que las máquinas se rebelen. Claro. Además, tienen
toda la información que necesita para revelarse. Por eso puede ser entonces que a mí me falla el internet siempre como 5 minutos antes de una reunión, porque claro, Google Calendar sabe. Sabes que bueno, la manera como yo lo vivo, no sé si a ti te pasa también, es que yo sufro la interrupción como tal, como cualquier persona sufriría interrupción, pero encima de eso le agrego una capa de autocastigo, ¿no? Se supone que yo debería tener una buena conexión, en parte por el trabajo que hago y porque convoqué esta reunión. Y además de eso, empiezo a recordarme de todas las malas decisiones, todas las decisiones, la infinita cadena de malas decisiones que me llevó hasta tener una mala conexión en alguna parte de Francia, ¿no? Y por ahí pasa, ¿sabes? Me acuerdo de todas las veces que pasé vergüenza, todas las veces que dije lo que no debía haber dicho y tal. Y esto es una prueba más de que yo no debería estar ahí convocando reuniones de nada porque es obvio que no sirvo para esto. Pero eso no es una pandemia mundial. O sea, otra pandemia mundial, el del internet mala, que es como que la otra especie Okay. de cosa que tenemos todos, pero nadie lo quiere admitir. No, Porque, hay gente mira, que tiene internet buena. Yo trabajo en una empresa en el centro de París que tiene todos los reales del mundo, son millonarios, y hay salas que tú vas y que, ay no, esta es la sala donde el wifi es malo. Así que, vaya, pero ¿cómo que el wifi es malo? Y antes trabajaba en una vaina digital, que también era así, todo por internet, y los caras de que no, qué coño, que si te pones aquí, el teléfono agarra menos, ponte por ahí, y de que, marico, pero somos una vaina digital. Entonces, no sé, me parece que es un fenómeno mundial que en todos lados, en mi casa es horrible, o sea, no es que es horrible, pero se va bastante, es muy unreliable, a veces trabajas haciendo traducciones y cosas así, tienes que llamar y que no tengo internet, y bueno. Entonces, no sé, de pronto con la 5G solucionamos eso, ¿no? Ese no es el gran plan. Sí, ya hay 5G en Santiago. Coño, ni puta idea. La organización que tenemos y el internet en la oficina es horrible. O sea, mejor era el de mi casa, de verdad, desde todo punto de vista. Pero a mí mi internet me funcionó. Yo puse aquí internet, cuando alquilé este apartamento, puse internet del más alto que se ofrecía en este momento, que eran 400 megas. Y el internet tenía 400 megas. Funcionó perfecto hasta que empezó la pandemia. Ah, sí. Y cuando empezó la pandemia, se fue a la verga. Y ahora es esta intermitencia constante, perenne en todo momento. Entonces, bueno, me dice que Movistar está fallando menos, es lo único, 900. Yo digo, bueno, con que me den, si me ofrecen 900, que me den 100, pero funcione. Porque estos 400 que estoy pagando, y los estoy pagando como 400, ahorita hay uno en este momento. Acabo de hacer el test. Ok. Y pues no. Wow. Y si por lo menos no se cayera, porque como les repito que estoy con el hot, estoy muerto, está muerto. ¿Qué tal? Sí. Ok. Bueno, y me miran todas esas crisis que tú dices, como que, o sea, ¿cuál es la cadena de horribles decisiones que me llevó hasta aquí? Qué vergüenza. Exacto. Y me imagino que te cuestionas también si vale la pena o no hacer, tener un podcast, por ejemplo. Es como la filosofía contemporánea, ¿no? La filosofía del internet. Pues se te da el internet y empiezas a preguntarte como que, ¿por qué existo? ¿Para qué sirve vivir si no hay internet? ¿Sabes? Como a partir de ahí empieza una serie de cogito. Gracias. Sí. Sí. Exacto. ¿Qué es la vida? No tiene sentido, es absurdo. Sí. Y sin embargo nacimos en periodos sin internet y todos tenemos esa nostalgia así que ponen Stranger Things y todo y que, ay, era en los 80. Y sin embargo, bueno, tenemos este pedo montado ahorita, que es un desastre. Yo no sé cómo vamos a hacer con nuestros hijos. Bueno, ¿tú tienes chamos, Mariana? No, todavía no. Para mí eso es como cuando el médico me quita el café y me dice, no, tienes que dejar el café para, no sé, vivir más tiempo. Yo, ¿para qué quiero vivir más tiempo sin café? Eso no tiene ningún sentido. Exacto. Pero hay usos y usos, ¿no? O sea, porque también aparte del hecho que a uno le cuesta tener internet de vez en cuando y coño, a veces es más fastidioso bajar las películas, igual tienes ese acceso, bueno. Pero es súper loco porque ahora tengo Netflix y Netflix sí que es rechísimo, tiene todas las películas y de pronto buscas las películas que tú quieres ver y las fucking carajo no las tienen. O sea, estaba buscando, ¿te parece una película complicada que no deberías tener en Netflix? Fisher King. ¿Se acuerdan de Fisher King? La de Robin Williams y Jeff Bridges. Sí. No la tienen. La quería ver, no la tienen. Quería ver Crazy Heart.
la de Jeff Bridges. No la tienen, pero tienen la de Sean Penn tocando guitarra, que es la misma vaina, weón. Dead Man Walking. Entonces no sé o sea, no sé, siento que en estas vainas no consigo las vainas que quiero ver y estoy otra vez en la forma pirata así, bajando películas y sin embargo pagando una mierda de 10 euros para ver nada más series malas así de vez en cuando. Pero eso tiene como un montón de cuestiones de por medio, en términos de que el Rey Pescador, por lo menos Fisher King, en Latinoamérica, no sé si está ahorita, pero hace... y es esta cuestión de que tienes unas cosas que por lo menos me dijeron ayer. Decía, bueno, vean a La Gente Topo, que está muy buena, está en Netflix, está nominada al Oscar. Ya, La Gente Topo está en Netflix en Latinoamérica, pero en Estados Unidos está en Hulu. De sistema, que finalmente eso era lo que buscaba, eliminar las plataformas y estamos volviendo a ese nivel de fragmentación, lo cual quiere decir que va a volver a subir la piratería. Yo estoy cada vez robando más películas. Estábamos intentando resolver, ¿no? O bueno, ellos están intentando. Yo me robo todo, por supuesto que sí. Es que es eso, ¿cuántas veces ven en Netflix vainas malas? O sea, estábamos eso, porque te ponen la película así, la que tienes que ver, y el algoritmo te dice que veas esto, y nos echamos como 3 películas ahí malísimas con Andrea, y después le dije, no, vale, vamos a películas buenas, que ya sabemos que son buenas, y vimos otra vez Duro de Matar 1, y la pasamos buenísimo, weón. Y por eso queremos estar, después vemos Shawshank Redemption, estamos yendo para atrás así, y cuando tratas de hacer cosas así muy específicas, dices, quiero ver, qué sé yo, Adaptation, de pronto la tienen, o no la tienen, no sé, o sea, capaz que sí la tienen, pero, ¿sabes? Como que cosas así que quieres como que, uy, esa película, ¿qué tal? No la tienen porque no es una vaina de gente que le gusta el cine en cierto sentido, no sé cómo llamarlo, pues. Es más una cosa así súper comecotufa, pues. Yo tengo que descargar Adaptation, que es una de mis películas favoritas, para mostrársela a mi pareja porque no la había visto. Y eso me parece una cuestión totalmente miserable que yo tenga que descargar Adaptation. O sea, ¿cómo es posible? Sí. Yo también la hubo un descargué, momento, hace un par de meses, como en el hype. Sí, o sea, estaba pagando como por 4 servicios diferentes y me tuve que descargar Adaptation porque no estaba en ninguna. No puede ser. Exacto, a eso me refiero, sí. Pero pues es series de mierda ahí que tienen de acción y de comedias que no dan risa y van así estúpidas, a todas las que tú quieras. 85 temporadas. A mí me gusta tú tienes un rant sobre la piratería bastante bueno, Marian. Que me parece que además es una de esas cosas como bien pensadas desde el punto de vista latinoamericano. Que al final va un poco sobre el acceso a la información, ¿no? El derecho a ser informado. El derecho al acceso a la cultura, ¿no? El derecho a vivir. Complejo esto, porque yo soy abogada de partida, ¿no? Y me quería dedicar a cuestiones, a varias cosas, derechos humanos, pero también en temas de cultura, porque soy escritora y dice uno que es escritor. Y finalmente, como que yo he sentido mucho que la piratería tiene un lugar filosófico, ¿no? La gente tiene derecho a acceder a la cultura y, obviamente, hay un tema de mercado que, bueno, funciona, no funciona, en este momento no está funcionando, es lo que estamos hablando, está fragmentado el mercado, hay que pagar 18 servicios distintos, entonces no es posible. Pero para gente, por ejemplo, en Venezuela, por ejemplo, que no tengan acceso a pagar cuestiones en divisas, con transacciones internacionales, es ilógico pretender que todas esas personas no pueden, entonces que no vean películas. Claro. No, o sea, no puede ser porque es un derecho humano la cultura. Entonces, claramente hay que partir de una reformulación del modelo o de una reestructuración de dónde están las prioridades de uno. Es decir, bueno, primero lo más importante es que la gente tenga acceso a la cultura y luego hay que conseguir la manera en que la cultura como industria sea sustentable para que la gente pueda tener acceso a la cultura. Pero ahí entran otro montón de modelos nuevos, ¿no? Ahí es donde entran, no sé, Kickstarter, Patreon, todas estas cosas, para hacer cosas sustentables. Explícame. Que te guste a más gente también, porque si no terminamos también todos viendo lo mismo, ¿no? Sí, explícame como si tuviese 45 por qué el garantizar el acceso a la cultura entre comillas, detrimento de la gente que trabaja para producir el producto cultural no es una forma de comunismo. Hay como toda una cuestión discursiva ahorita y en los últimos años encuentro, que es
como achacarle desde la gente que está en la derecha, achacarle a la izquierda que los derechos humanos son una cuestión comunista, y desde la gente que está en la izquierda también decir que el capitalismo se inventó. Finalmente, el derecho a acceso a la cultura, al ser un derecho humano, igual que todos los demás, tiene que ser garantizado por el Estado. Es así como funciona. Y eso significa que si no funciona una industria, que pueda ser viable económicamente, el Estado tiene que sustentar un mínimo de producción que pueda ser accesible a todos. O sea, por eso existen las bibliotecas. Las bibliotecas públicas tienen, no es solamente que tú puedes tener libros, que puedes también sacar películas, que puedes tomar prestados libros digitales, audiolibros, todas las diferentes formas de consumir cultura. Bueno, no es solamente como, bueno, la biblioteca como la gente que no la usa la tiene en la cabeza. Esa es una de las maneras en las cuales esto siempre ha sido así. El Estado tiene la obligación de sustentar esto. Hay becas para que la gente, no se escriba, pinte, baile. Hay financiamiento para que la gente haga películas. Y eso lo que nos dice finalmente es que el modelo tradicional de propiedad intelectual no es así porque esa sea la única forma en que las cosas pueden ser. Es así porque eso se inventó en un punto determinado y estamos bajo ese sistema ahorita porque lo inventaron en un momento determinado. Pero hay otras maneras en las cuales se puede, solamente se inventó, además, eso realmente no protege mayormente a los creadores. No es como que la mayoría de los escritores pueden vivir de escribir gracias al sistema de propiedad intelectual actual. No es que la mayoría de los actores tampoco les va bien actuando en la pirámide. Y la cuestión de intentar reformas del sistema tiene como dos vertientes. Una que busca justamente que no que todos ganen lo mismo, porque de nuevo, esa no es la idea, ¿no? Pero que pueda beneficiar a los escritores, por ejemplo, de un modo en el que un escritor que tiene una pequeña audiencia pueda ganar plata, no hacerse rico quizás, pero ganar suficiente plata para poder vivir de eso como que es un trabajo y no tener que esperar a ser Pablo Coelho, Dios nos guarde a todos, para poder vivir de eso. Y por otro lado, el problema de la resistencia en el balance de poder que se nos enfrenta, porque obviamente eso sí implica una cierta redistribución del dinero como está entrando ahorita, ¿no? Que es básicamente lo que llamamos el fenómeno de la larga cola. No es comunismo, es simplemente el hecho de que Internet, la pulverización de la distribución por Internet, hace que, por ejemplo, cosas como esta que estamos haciendo en este momento puedan tener este tipo de conversación, que les interesa escucharlos a ustedes, y que entonces vienen a escuchar, ¿no? Y que eso eventualmente puede hacer que un cierto número de personas, que no van a ser 2 millones ni 5 millones, pero pueden ser, no sé, 500, pueden suscribirse a un Patreon o algún tipo de cuestión similar y puede generar un ingreso que haga un proyecto económicamente viable, sin necesidad de que tenga que ser producido por Netflix. ¿Explico? Sí, o sea, yo no podría estar más de acuerdo con lo que estás diciendo, y siempre hemos conversado esto con Daniel. Ya salió el otro comunista. A mí me parece, pero a mí me parece que la cultura es una especie de salario básico universal, que es algo que debería estar garantizado por el Estado, desde que tú naces, que tienes acceso a eso, y es una especie de condiciones de vida que pone el Estado ante ti para que tú seas un ser humano y no seas simplemente una maldita máquina que va a trabajar en la casa y a trabajar en la casa. Tienes este tejido ahí que está apareciendo, que es diferente. Ahora, la pregunta también se plantea, como dice Mariana, de cuál es la forma de distribución de la riqueza en la cultura, porque está planteada de una manera muy particular hoy en día, que no es la que siempre fue así, ¿no? Porque si estudias, bueno, la cultura en la Edad Media, por ejemplo, los mecenatos, y aparte de los mecenatos tenés en los pueblos, bueno, que tocaban la guitarrita por aquí porque le dieran comida, pero una vida muy miserable, ¿no? Y pasamos de eso a una cosa súper estrellas así, que eso empezó en los años 50. Y sucede hasta hoy en día una cosa de tener aviones y tal, los tipos son súper ricos, pero es una cosa muy particular y obviamente la distribución de la riqueza en la música no tiene que seguir ese modelo per secula seculorum. Ahora bien, lo que yo creo es que no solamente la música o la cultura se miden de esa manera, sino que creo que en esta economía nueva se basa más en la producción de datos y que entonces deberíamos construir un modelo en el cual tus datos que están siendo explotados ya de facto por compañías de Internet sean ahora rentabilizados de cierta manera y se diga, no es que tú tengas tantos followers o no es que tú tengas tantos likes, sino que simplemente el hecho de que tú pongas esta foto aquí tiene un cierto valor y trae una cierta gente y te corresponde tanto de la torta. Y entonces ya esa parte en la cual te están sacando toda esta información y toda esta plata y todos estos datos para después metértelo en forma de publicidad, por lo menos te llaman, bueno, estamos haciendo esto y lo vamos a seguir haciendo, pero como tú lo reconoces, te vamos a dar un poquito de plata
por toda esta información que nos estás dando que va a permitir lobotomizar a Manolito y hacerlo jugar este juego de mierda de video durante días, ¿no? Creo que por ahí van los tiros. Lo que estoy buscando yo es la manera de vencer el chantaje emocional, de que, ¿sabes? Los pobres millonarios que hacen Avengers se van a quedar sin trabajo porque yo me bajé la película, ¿no? Porque me niego a ver eso, ir a pagar esa tasa de secuestro que es la entrada de cine, para, ¿sabes? Respirar el aire que respiran otros y oír los estúpidos comentarios de la gente que me rodea, por el derecho a ver algo en una gran pantalla, ¿no? Entonces, y bueno, te dicen, bueno, pobre gente, ¿sabes? Te ponen, lo típico que el ejemplo se va a los extremos y te ponen el pobre escritor que, ¿sabes? Que tiene 3 trabajos y tú bajándote la película estás, bueno, arruinando la vida, arruinando el futuro de los 5 hijos que tiene, ¿no? ¿Qué truco mental usas tú, Marian, para zafarte del chantaje emocional? Si es que tienes uno. Una buena y saludable capa de cinismo. Básicamente, cuando uno ha trabajado mucho rato en el movimiento cultural libre, como es mi caso, el principio básico elemental es que copiar no es robar, ¿no? Así como eso que acabas de decir. Bueno, primero, ya va, inciso, me preocupó mucho lo de ir a respirar el aire que respiran otros. No queremos ahorita respirar el aire que respiran otros, por favor, no hagan eso. Esa no es la meta aquí, por favor. Pero lo segundo es que cuando me puse en ese escenario de respirar el aire que respiran otros, así como en la sala de cine y tal, como que empezó a reproducirse en mi cabeza: no robarías un carro. Y no, pues una película o un libro digital o una canción no es un carro, es un archivo digital que cuando tú creas una copia de ese archivo digital, el archivo original no desaparece. Entonces, realmente, si yo no tenía ninguna manera de pagar por esa película, porque no está en los cines acá, porque no está en Netflix, porque no está en Prime y no está en ninguna de las otras 18 cosas que pago, el descargarla de internet no reduce el dinero que la gente que hizo, esa pobre gente, la gente que hizo a vender pobrecita, no reduce la cantidad de plata que esa gente va a percibir. Por el contrario, dado que yo no tenía ninguna manera de pagarles inicialmente, lo puede aumentar indirectamente, porque, y sobre todo cuando son creadores medianos, porque la mejor publicidad para cualquier producto cultural es boca a boca. Y eso es lo que yo tengo bueno, no sé si en la versión actual de mi página, o en mi blog original de los tiempos, tenía un post que hablaba de esto mismo, que se titulaba "Piratenme, por favor". Y era porque cuando uno es un escritor desconocido, básicamente, y ahorita me vuelvo a sentir como en casilla 1, escritora absolutamente desconocida, porque cuando eres emigrante uno no es nadie. Básicamente lo primero que necesitas son lectores y conseguir gente que te lea, así sea gratis, para que le puedan decir a otros que le gustan tus libros, o si algún otro libro lo quieren comprar. Porque uno no va a las librerías a comprar un libro de un autor absolutamente desconocido, del cual nadie te ha hablado, solamente porque, no sé, te gustó el título. Así no es como uno compra libros. Lo compras porque te dijeron, un amigo lo leyó y te dijo que era bueno, o lo compras porque ya leíste algo de ese autor anteriormente y te interesa lo siguiente que va a hacer. Entonces, el peor enemigo que tiene un creador intermedio, digamos, con poca audiencia, no es la piratería, es el anonimato, la ignominia. Sí. Pero eso no es un problema justamente inherente a todo tipo de producción cultural u otra, en la cual cuando tienes una producción igual, siempre se da una especie de distribución de Pareto. Es decir, que como que el 10% de las personas crean 90% de la riqueza, y el 90% de las personas se reparten 10% de la riqueza. Y ese modelo de Pareto lo ves en la música, por ejemplo, en el cual tienes 10% de los productores que escriben todas las canciones, 90% de las canciones, en la literatura, en la cual tienes, qué sé yo, Dan Brown, J.K. Rowling, esa gente hace toda la plata y después se va como gangrenando, ¿no? Pero, entonces, cuando reconoces eso, sí, si quieres quedarte en el sistema que tenemos ahorita, lo que tienes que hacer es ver cómo puedes financiar películas alternativas y mantener una especie de industria underground ahí andando, pues. Que no sean simplemente 4 gatos ahí dándole la guitarra o que se escribiendo poemas malditos, sino que tenga una especie de circuito andando que está financiado por el Estado, que permite que eso exista, simplemente porque de ahí después es que va a venir otro tipo de cultura. Necesitas ese movimiento también, entonces apoyarlo a través de esta especie de redistribución con la imposición. Es como la única forma. En Francia lo hacen súper bien. En Francia le ponen impuestos a las películas extranjeras y también tienen esa cosa que tenían en Venezuela en una época, pero en Venezuela fue un desastre, que era como el 2x1. Entonces, para poner unos grupos, tenías que poner 2 grupos nacionales para poner un importado, o al revés. Entonces, eso permite que Francia explote este poco de películas
que son malísimas, pero son francesas. Entonces mantienen la industria andando y de pronto esas 10 películas malísimas hacen una buena como Los Intocables y el resto del mundo lo ve y dicen, wow, qué arrecho, Arsène Lupin es arrechísimo. Entonces Arsène Lupin es una serie, bueno, ¿has visto las otras 45 que han hecho? Bueno? Pero bueno, mantiene esa industria andando. Igual hay una cosa que todavía no me cuadra en todo esto que es que, bueno, eso que dices tú, Marianne, de que, bueno, o sea, no está disponible tampoco está disponible en las tres cosas que pago yo. Pero si quisiera, estaría disponible o sea, podría alquilarla en alguno de los servicios que te cobran, ¿sabes? 4 euros por alquilarlo, ¿no? Y yo honestamente digo, 4 euros no. Este, de hecho, lo peor es que últimamente me ladilla tanto que ni siquiera resuelvo, sino que simplemente no la veo, ¿no? Porque ponerme a descargarla es más caro que 4 euros, entonces al final sería más barato pagar los 4 euros que descargar. Sino, es una barrera, pues. Lo que quiero decir es que es una barrera. Y yo compro la idea... Hay muchos factores, Daniel. O sea, como que sí. de repente es incompatible con la plataforma que tú estás usando, de repente no tiene subtítulos, o sea, todas esas cosas juegan un rol en si puedes considerarlo accesible o no. Ok, buen punto. Pero sí es verdad que, o sea, hay cosas que están mucho más... Es verdad que si quieres pagar, bueno, perdón, no es verdad. Uno podría argumentar que si quieres pagar por algo, lo consigues la manera de pagarlo, ¿no? Pero quizás no es exactamente como tú lo quieres. Y es el punto que tú acabas de decir, ¿no? Porque me pasa, por ejemplo, con las películas para los chamos, que, ¿sabes? Quiero que vean algo en español de Latinoamérica, porque, bueno, es el idioma oficial de la República de nuestra casa. Y entonces las dos opciones son francés e inglés, ¿no? Sí. Y digo, no. No. No lo vamos a ver ni en francés ni en inglés. Y no hay manera, ¿no? No hay manera de conseguirlo por el tema de las restricciones geográficas y tal, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sí entiendo y bueno, parcialmente estoy de acuerdo con esto de que bueno, que hay gente que debería tener acceso a toda la cultura. Pero en el proceso... algunas personas que esperarían vivir de sus productos culturales salen jodidos en la ecuación. Sigo pensando eso. Pero si lo estás subvencionando en cierta manera, no a todos, pero algunos sí, o sea, obviamente no es perfecto, pero por lo menos mantienes o sea, un ápice de esperanza ahí, de que puedes montar un barcito y tener una platica ahí para traer un grupo a tocar, pues, o sea, que pero no es, o sea, no es subvencionando, porque si fuera por ejemplo, el impuesto a la televisión en Francia, de alguna manera, eso sí es una subvención. Entonces, ¿sabes? Yo, bueno, a pesar de que no veo televisión terrestre, felizmente pago para que luego se roben un poquito de la plata y otra plata le caiga a la gente que hace esos documentales tan chéveres en la televisión francesa, ¿no? Sí. Y eso sí lo pago. Eso sí es una subvención que yo pago felizmente, ¿no? Pero... lo otro que es cuando yo... O sea, no entiendo por qué dice que es una subvención cuando en realidad lo que estoy haciendo es descargándome algo gratis. ¿A qué te refieres? O sea, igualmente, no, pero en la charter de la ONU está escrito que tienes que destinar 5% de tu PIB a la cultura. Es una cosa universal en la cual no hemos estado de acuerdo. Entonces, esa plata tienes que gastarla. La cuestión está después en cómo gastarla de la manera más eficiente para apoyar a quién. Porque la puedes gastar trayendo, qué sé yo, a Bad Bunny a tocar para Maduro. Y entonces, que hay cultura porque el gobierno hizo esto para, ¿sabes? O puedes dársela de verdad unos barcitos que traen grupos y le dices, bueno, mira, pana, que hay 200 euros para estos panas y tocan este fin de semana y creas un movimiento que después se expande y le da como vida a la ciudad, pues. Pues son las cosas intangibles. Pero no sé, así lo veo yo. Yo creo que en Francia funcionaba hasta cierto punto, pero después se impuso una cosa más rentabilista, o sea, capaz que una lectura nostálgica, ¿no? Pero hubo un momento en el cual los bares que tenían gente tocando tenían un sello y le ponían el sello a los grupos y si reunías no sé cuántos sellos, entonces el gobierno te pagaba una plata por mes. Eras como que eres músico, sí, sabemos que eres músico, tú tocas, entonces anda a tocar, claro, era burda, ¿no? Era como 2 veces al mes mínimo, 4. Tenías que estar todos los meses, ¿no? Entonces,
pero la gente vivía de eso. Podías tener una carrera así como de músico o de artista o de actor de teatro, por ejemplo, y hacer una pieza por aquí, una pieza por allá. Entonces, eso funcionaba. Después se desmontó con el tema de que los gastos sociales y tal, y qué sé yo, pero no me parece que, o sea, hay que salir del pensamiento de que esta forma de gerenciar todo es la única forma en la que hay que jugar dentro de los límites, o sea, hay que pensar en otras formas de conseguir plata para el Estado, porque estamos hablando de eso entre todos, y están las transacciones financieras y tal, o sea, una pila de cosas que tienes que arreglar antes de tener esta plata para destinarla, pero que es muy fácil de arreglar también y que ahí podrías de verdad tener un verdadero política cultural decente, pues que no sea ni proselitismo ni una cosa populista que el Estado usa plata para traer grupos, como te decía antes, ni que sea una cosa que no sirve para nada. O sea, bueno, no sé, así lo veo yo. Pero fíjate con respecto a la manera en la que Francia invierte ese presupuesto cultural gigantesco, porque de verdad que hay una maquinaria gigantesca ahí. Yo no sé tanto de cine y música, pero en la industria del libro al menos, Francia dedica una cantidad enorme de plata y de energía a impulsar la francofonía. Uh-huh. Ni siquiera solamente la literatura francesa, sino la literatura en francés, incluso de otros países. Y eso implica que dan subvenciones a editoriales, dan subvenciones a traducciones, porque lo que quieren es que esa literatura se lea en otras partes del mundo, que esos autores vayan a ferias del libro, que haya ediciones de esos libros en otros idiomas circulando por el mundo, ¿no? Y eso funciona súper bien, porque finalmente, aunque haya una subvención de por medio, ese libro recibe unas platas, que el autor reciba unas platas y que entonces se formen como figuras. En cambio, en Venezuela, cuando tuvimos una industria que funcionó, estamos hablando, no sé, años 60, 70, 80, que fueron los momentos en los cuales Venezuela tenía una inversión en su sector editorial y esa inversión era hacia adentro. Entonces teníamos autores que recibían fondos de lo que se llamaba, se me olvidó cómo se llamaba, Cristo en la Cruz, pero bueno, que dependía del ministerio, lo que antes era el Ministerio de Cultura, que era una institución primero y después el ministerio, que daba estas becas para que la gente escribiera, y eso está muy bien, pero sin impulsar eso hacia afuera, lo que tenemos es una industria atrofiada, donde los escritores tenían suficiente con leerse entre ellos y publicar para Venezuela, y por eso, de los últimos años bueno, obviamente la gente que emigra se ve forzada a publicar, teníamos lectores fuera de nuestras fronteras. Y eso lo que demuestra finalmente es que una estrategia que venga destinada únicamente a subvencionar, bueno, que la gente pueda vivir, no es sustentable, finalmente, porque necesitas el resto del circuito, o sea, necesitas que la gente consuma ese producto, necesitas que haya lectores, necesitas que haya espectadores de esas películas, y eso pasa por otras partes, ¿no? Pasa por fomentar la lectura, pasa por fomentar la actividad cultural desde el punto de vista también de la población. Claro. ¿No? No tienes nadie, o sea, ¿para qué publicas libros si no los va a leer nadie? Los libros que publica Chavismo, básicamente. Ay. Sí, que fue lo que sucedió, tienes razón, porque capaz que el caso de Francia es que ya la cultura está como instalada y lo que la estás subvencionando, que en el caso de Venezuela en muchos casos, como bien mencionas, fue más una cuestión de tratar de como de economía dirigida, decir, esta va a ser la cultura y apuntar. Y entonces eso, como a finales de los 80 que en la música impusieron lo de la música venezolana o qué sé yo, y definieron unos criterios como estúpidos, y era como si tenías como 4 compases de música tradicional, entonces era música venezolana y entrabas en la cuota de los 3x1 y te tocaban más en la radio, y salieron una pila de grupos, no sé si se acuerdan, que tocaban rock y a la mitad de la canción paraban y tocaban 4 compases de joropo. Y salieron experimentos malísimos que ni me acuerdo el nombre de los grupos, pero me acuerdo de grupos así que era como que joropo rock. Y Joropo Rock fue una vaina que salió y fue una especie de experimento como forzado por el Estado y no le gustaban ni a los rockeros, ni a los joroperos, ni a nadie, pero existió por esta especie de cuestión de que, marico, estamos sonando en la radio y que sí, pero es horrible porque el gobierno los obligó a tocar esta mierda. Lo que siento yo es que hay como casos de éxito en algunos países desarrollados, pero me cuesta verlo en Latinoamérica. ¿Tú sabes de algunos, Marian? Que funcione en donde la gestión cultural se garantiza el acceso a la cultura y a la vez ingresos justos para los productores. No. Sí. O sea, en términos de gestión cultural específicamente, como en términos de política cultural, yo pienso que Francia es un ejemplo para sí, claro, pero lo que quiero decir es países de Latinoamérica, por ejemplo, países del tercer mundo. Ahora, esto sí, América Latina, para allá iba, América Latina y no sucede en América Latina. Acá en Chile
Hay bastante financiamiento por parte del Ministerio de Cultura. Tienen unos fondos constantemente abiertos que distribuyen un montón de plata y ha quedado claro que es absolutamente insuficiente desde todo punto de vista y además los criterios que se usan para distribuir ese dinero no son quizás los mejores. A pesar de que, bueno, la gente se queja mucho como de la transparencia. Yo encuentro, quizás porque estoy muy viciada en cuanto a mis estándares para lo que es corrupción, que es bastante transparente el proceso. Sin embargo, creo que el problema con esto es que cuando los procesos son extremadamente burocráticos y requieren como un montón de papeleo y de cosas, finalmente estás sesgando el proceso, no hacia tus primos necesariamente, pero hacia gente que sabe redactar este tipo de cuestiones. Y es gente que tiene una cultura específica. Yo vengo a trabajar en una editorial, vengo de trabajar en el mundo ONG por bastante tiempo y de saber redactar solicitudes de plata varias, ¿no? Y eso es una habilidad bien específica que en general la mayoría de la gente que trabaja en cultura no tiene. Entonces, si estás poniendo eso como una barrera de entrada, ya por ahí estás jodiendo el proceso desde todo punto de vista, ¿no? Yo aprovechar que yo también soy pro ingreso mínimo universal, pero en teoría, en la práctica, por lo menos para sí, no, claro, todo en teoría, sí, es sí. prácticamente imposible que una cosa se funcione con países que tenemos, bueno, no. O sea, tendríamos que partir por tener democracia, como que eso sería un principio, creo. Digo yo, pues, cosas que se me ocurren. O sea, que quizás el siglo XXI sea el siglo de Latinoamérica. Esta vez sí lo vamos a lograr. Pero igual, dentro de todo, la cultura vive un momento fantástico, ¿no? O sea, creo que, no sé dónde era que estaba viendo eso, que como que nunca había habido tantos lectores. O sea, también olvidamos que la lectura era una cosa que hace 100 años muy poca gente leía porque no se aprendía a leer. Y ahora tienes una posibilidad increíble de publicar, de hacer cosas, y también con la música, etcétera. Entonces, dentro de todo, sigue siendo difícil moverse dentro del sistema, como quien dice, pero hay canales ahora inusitados en los cuales escritores diferentes o qué sé yo pueden conseguir una forma de hacer ruido y de pronto de conseguir su público, ¿no? Está ahora apareciendo lo de Substack, que el Substack está burdo de moda porque una pila de periodistas que no están de acuerdo con la línea editorial de sus periódicos están yendo para Substack y crean sus followers y la gente les da plata y tal en Patreon y todo lo que tú mencionabas y les funciona. Entonces, tú ahora ves que los medios tradicionales, entre comillas, están como rechos con la gente que se va para Substack y lo quieren empezar a censurar y qué sé yo, ese es otro debate. Pero hay como otros canales que antes era como que, mira, si 3 editores dicen que no, chamo, o sea, si no le caíste mal o qué sé yo, o saliste con su hija, el tipo se rechó, te jodiste y más nunca te van a publicar y eso es así. Creo que una vez que superemos el esnovismo de que la cultura es esta cosa como estanca, que es lo que hacía, no sé, José Luis Borges, yo amo a José Luis Borges, pero la cultura hoy en día es muchísimas otras cosas. Los memes son cultura. La gente que hace cosas increíbles en TikTok, eso también es cultura. Entonces, una vez que superemos esa visión, que solamente la cultura tiene que estar escrita en decasílabos, nos podemos dar cuenta de que en efecto es un momento muy vibrante culturalmente, un momento en el que muchísima gente está creando cosas, porque en efecto, como decía Vicente, tenemos más herramientas, las herramientas son más accesibles, son en muchos sentidos gratuitas, entonces eso gente de expresar su creatividad de muchos modos. Yes. ¿No? La cuestión es, como siempre, y siempre ha sido la cuestión, no es nueva, no viene de Internet, es cómo hacemos que eso sea viable económicamente. Y eso, de nuevo, insisto, ¿no? Para la gente que es, no sé, creador en TikTok, que para mí son gente que crea cultura y son artistas, de unos mucho más que otros, hay gente que son las cosas funcionan, ¿no? En el sentido de que hay lo que en TikTok se llama el fondo para creadores. Pero ¿cómo hacemos que eso sea el caso para el resto de los creadores, para la gente que escribe, para la gente que hace música? Y finalmente, yo creo que hay dos cosas que están claras ahorita. La primera es que la respuesta no va a venir de los estados, lamentablemente. Que debería venir de los estados en gran medida porque los estados tienen obligación de hacer que el derecho al acceso a la cultura sea garantizado. Pero, pues, no sirven por una mierda los estados. Y la segunda es que tampoco va a venir de las grandes empresas como tipo Spotify. Uno usa Spotify porque Spotify funciona, pero los artistas no reciben plata de Spotify. La gente que no es, no sé, Taylor Swift, la amo, Taylor Swift, pero la gente que no es Taylor Swift no recibe plata de Spotify como para poder vivir ahí. Entonces, es mucho más lógico apoyar a los artistas que a uno le gustan a través de otros mecanismos, no sé, Bandcamp o lo que sea que estén usando,
pero también que hay un máximo de gente a la que uno le puede pasar plata. Claro. Claro, claro, que sí, que todo el modelo, la forma de hacer plata en la cultura es súper complicada, pero que en mi cabeza, ¿no? Como que la revolución, entre comillas, pasaría también por desligar la idea de producción cultural de la parte económica y simplemente decir como eso, como que es lo que hacemos porque somos seres humanos que vivimos en este siglo maravilloso en el cual no tenemos que estar defendiendo a los animales o de ser invadidos por otra tribu y tenemos tiempo libre y podemos aprovecharla haciendo estas cosas, entonces te ponemos a tu disposición esta serie de instrumentos para que hagas cultura, o sea, no sé, te diviertas, lo que sea, ¿no? Entonces, hay cosas creo muy concretas que se pueden hacer y lo vimos también con la pandemia. La gente estaba en teletrabajo y la primera vez, ¿sabes? Que cerraron todo, que nadie podía trabajar, yo era uno de esos. En la cantidad de personas que publicaron música nueva en SoundCloud se multiplicó por 50%, chamo. O sea, la cantidad de gente, yo también publiqué, eso es lo más cómico, por eso me enteré. Y entonces la cosa explotó así porque todo el mundo estaba en su casa como, ¿qué coño hago? Y nos pusimos todos a hacer algo así. Entonces, bueno, ahora trabajamos desde casa. Ya eso lo conseguimos y más nadie va a volver a trabajar a la oficina 5 días a la semana, o si quieres lo haces, ¿no? Pero hacer una cosa muy old school. La gente va a trabajar en la casa, va a ir 2 días a la semana, de pronto 3. Y entonces ya tienes esto. De pronto si reduces la semana de trabajo a 4 días, tienes un día más para poder hacer deporte, hacer tus cursos, tus cosas, lo que quieras hacer, o simplemente descansar. Pero deberá tener como más tiempo para crear cosas, porque el problema es ese, que estamos todos tan metidos en el rollo de hacer plata, que no nos queda tiempo. Y entonces está ese dilema, como dices tú, hago plata con mi arte, y entonces me pongo una vaina en Bandcamp o lo que sea, tratar de vender discos, o me agarro un trabajo a tiempo completo porque nadie te va a contratar a medio tiempo para que después estés tocando música. Entonces, ese es el dilema en el que estamos hoy en día, que siempre ha sido el dilema. Ahora está más fácil porque tenemos otras herramientas para hacer cosas, entonces sí, puedes escribir desde tu casa, que hace 200 años era casi imposible, o sea, te llevaría mucho más tiempo y estabas más cansado, estás trabajando en la mina, no es lo mismo. Pero bueno, no sé. Tocaste un tema que es una de mis preguntas favoritas. Esto es una pregunta genuina. Estoy buscando de verdad una respuesta. Ese Vicente se ríe porque sabe a qué voy. ¿Cómo esto no es comunismo? No, así, bueno, es una variante de esa pregunta. Salario básico universal. Una de las cosas que no entiendo todavía, me parece una buena idea en general, pero una de las cosas que no entiendo todavía es, si suponte que tú le repartes a todo el mundo $1,000 y todo el mundo tiene $1,000 de base al mes como para soportar sus necesidades básicas, ¿cómo haces para que un Toronto no cueste $1,000? Porque de alguna manera moviste el cero sí, o sea, a 1,000. ok, súper, súper sencillo. Tienes una cantidad de población, tienes una cantidad reducida de población con una cantidad de plata reducida, ¿verdad? Y toda esa plata está haciendo que la economía funcione en este sentido y el Toronto cuesta de pronto $1. Lo que estás haciendo es agarrando la plata que está en este lado y la estás poniendo en otro lado. No estás inyectando dólares en la economía, que es lo que crea la inflación. Lo que estás es redistribuyendo y moviendo esta plata hacia otro lado. Entonces la oferta y la demanda no se ven afectadas y de pronto hay más demanda de Toronto porque hay más gente con plata, pero eso hace que la industria suba. Entonces en todos los casos gana. Esa es la teoría de los economistas. Ok. Pero eso no genera escasez Bueno, de sí, sí, la Toronto. gente puede aumentar la producción, sí, o sea, es otro debate, pero no es tan, no es tan sencillo como que, o sea, no le estás dando a la gente un poco de plata, o sea, por ahí ya la cosa está mal. Le estás dando como un salario mínimo universal. Aquí en Francia era como que 600 euros, y en España creo que era 400, o sea, no estamos hablando que le estás dando plata a la gente así de que, guau, voy a comprar 1 millón de Toronto. O Sí, sea, es simplemente, o sea, no te mueras en la calle, plata. sí. Pero es también compra. O sea, en mi caso sería salir corriendo a Me voy a comprar dedicar a caviar. no trabajar porque tengo todas las necesidades cubiertas. No. Claro. Sí. No, Ajá. es que No, eso me me queda súper claro. Eso voy a me queda retirar a súper vivir en claro. Grecia, en una isla. No. No, pero es que yo no hablo de dilapidar el sentido de trabajo ni nada de eso, sino que cómo haces para que las cosas que costaban 1 no cuesten 1,000, porque ahora todo el mundo tiene 1,000.
Eso es lo que no entiendo, pero genuinamente no lo entiendo. O sea, capaz es una limitación, capaz debo invertir cuando me paguen salario básico universal, Igual, debo invertir o sea, como que yo entiendo teóricamente. Sí. O sea, O sea, es yo lo como que todas las cosas entiendo. de la economía. Ujú. Yo las entiendo teóricamente, pero no las entiendo realmente. Exacto. Pero es que yo no entiendo cuál es. O sea, mira, o sea, velo así. O sea, capaz que no tiene sentido y no soy para nada economista, pero tienes un obrero, trabaja en una empresa, el tipo gana, qué sé yo, 1.200 y con eso se compra un Toronto, ¿no? Sí. Y el jefe de la empresa gana tanto, qué sé yo. Entonces, el obrero se ve, o sea, no puede trabajar más porque hay un robot que hace su trabajo y no Ujú. puede conseguir trabajo. Y entonces conseguimos una forma de darle 1.200 euros que vienen de pronto de la empresa y del jefe y va a ir para allá. Y entonces ahora él tiene su Chao. salario y el jefe de pronto compra menos Toronto. Y sí, Sí. de pronto es que las comparaciones con el comunismo pueden aparecer, pero no, no entiendo por qué tampoco. Pero, pero exprópiese. Pero esa empresa va a hacer todo lo posible por irse a, no sé, Estonia o algo así, al único país de la Unión que no aplica el salario básico universal. Claro, sí, sí, es la gran crítica al Ujú. sistema, que es salario mínimo universal, y lo decía Harari, que Harari Ujú. decía el problema es que es la palabra universal, que Ujú. si no, es como el comunismo, como decías tú, si no lo haces en todo el mundo, entonces Ujú. siempre es como que la amenaza imperialista, y bueno, en la teoría tienen razón. Entonces esto también es lo mismo, el salario mínimo universal, porque si no cualquier lado que diga como que aquí tú vienes y te damos a 600 euros, todo el mundo se va a ir para allá. Entonces sí, ese es el problema de la teoría de la cuestión, Sí. pues. Genuinamente, Marian, ¿qué harías si te dan 1.000 euros? Así de la nada. Compraría mejor internet. Estoy pensando. Yo tengo deudas, pagaría deudas, Pero sí, porque vivo en bueno, Chile. En todo. Chile todos vivimos Pero, endeudados. pero imagínate que te dicen, mira, en los próximos 10 años, te garantizamos que en los próximos 10 años te vamos a dar 1.000 euros mensuales de más, libres de polvo y paja. Entonces ahí tienes, bueno, digamos, 120.000 euros asegurados. Llegará un momento, espero yo, espero por tu bien, que llegará un momento en que habrás pagado tus deudas. Este, Tú sabes que las matemáticas de eso que acabas de decir no concuerdan, ¿no? Sí, es lo que estaba pensando. 10 años, 1.000 euros al mes Es decir, eso no son, puede ser porque eso es más de lo que yo gano en un año. Sí. 1.000 euros al mes son 12 y después 10 años son 120.000. Sí, pero vas a gastar la plata, ¿no? También, o sea, es como, o sea, Wow, pero vas a seguir trabajando. O sea, son 1.000 euros que te caen de más. pero los gastas o sea, no los vas a guardar durante 10 años, chamo, se los vas a gastar ahí como que una vacación aquí, Bueno, una acá, bueno, Capaz, vas a ir mejor. esa es allá es donde voy. Esa es precisamente la pregunta que estoy haciendo. Los Toronto. Los Toronto. ¿De Este, dónde vienen los Toronto? dos ¿Cuánto cuestan los Toronto? Yo no entiendo. Torontos de 500 euros cada uno. Me compro 2 Torontos y ya está. sí, yo compraría caviar, porque no me dolería. Yo ¿Cuánto vale el probablemente caviar no si el compraría Toronto nada vale? diferente a lo que estoy comprando ahora. Y, oye, sí, si cada Toronto vale 500, un caviar no vale 10.000, de una sola lata. Yo vi una factura de Venezuela, chamo, en Yo estos dejaría de días me la trabajar, pasaron quería escribir y por la un vaina rato, era Claro. unos 6 meses. 30 millardos, 300 millones, una vaina así, va. Ujú. Y era el equivalente a $2.000. Claro, pero ves eso, por ejemplo, dejar de trabajar. Dejar de trabajar para hacer algo que de verdad te guste o te da placer o incluso para lo que eres bueno, o sea, tu verdadera contribución positiva a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, escribir. O sea, porque, Bueno, eh, positiva. bueno, o sea, el mundo se está perdiendo la oportunidad de que, por ejemplo, Marian se dedique exclusivamente a escribir. O sea, que tenga que Claro. ocuparse del sucio dinero y tal. ¿Y para qué? Para forzarla a entrar por el túnel ese del consumismo, en el cual va a tener que trabajar 8 horas, porque son 8 horas, porque dijimos que eran 8 horas, y Mm. entonces pues, no le queda tiempo para escribir, y todo eso porque entonces se Aquí son compra un iPhone 9. más caro, y entonces eso 9, Dios. ¿sabes? No, Trabajo a la gente en no sé qué dónde, y así funciona el sistema, ¿no? 9. Y eso
eso está permitido. Eso es un... No hay una especie de derechos humanos. Bueno, eso es lo que está permitido en la ley. Pero no hay algo así como una Carta Universal de Derechos de los Trabajadores que dice que son 8. O sea, tú puedes genuinamente decir 9. Explícame una cosa, ¿cómo eso no es comunismo? Son 9. O sea, créeme cuando te digo que son 9. No, hay un lineamiento de la Organización Internacional del Trabajo que es como una suerte de recomendación hacia bajar más la jornada laboral, pero me parece que la jornada que está permitida es de 48 horas. Y 9 son... No te quejes, Daniel. No, tranquilo. O finalmente, pues Chile hace lo que le da la gana, también es posible. Claro, que si trabajan 9 horas, así cualquiera es la primera economía de América Latina. Yo no sabía que estaban haciendo esa trampa. Pero ¿quién fue? ¿Quién O sea, trabajando así, pagando mal. 8 horas a la semana, chamo. O sea, ¿quién fue que puso las 8 horas a la semana? ¿Fue la derecha? No que yo sepa. Sí. Just saying. Aquí están tratando de reducir la jornada desde hace un par de años, pero bueno, claramente es la izquierda la que está tratando de reducir la jornada hace un par de años. Y bueno, tienen un par de años tratando, pues no va a suceder. Sí. No va a suceder. Francamente. Yo creo... El decrecimiento, el sí, el ambiente, sí. Todo eso también, o sea. No, claro. Además, yo soy yo creo, soy un gran defensor de la jornada reducida, no por razones, las razones más inmediatas, sino porque, bueno, para ser honestos, si tú dieras el viernes en la tarde libre, yo creo que no habría ninguna diferencia en productividad. Porque ya el viernes, o sea, la gente que trabaja durante toda la semana, el viernes en la tarde se desconecta. Y entonces, al final estás pagando por trabajo no ejecutado. La jornada reducida optimiza la productividad. Claro, es lo que siempre he dicho. Y no solo eso, salió un estudio ahorita que con el teletrabajo, los franceses, claro, un estudio francés, los franceses eran 20% más productivos porque cortaban tiempo de las pausas de café, la habladera de huevonada, Claro. perdían menos tiempo en reuniones inútiles y eran más productivos trabajando de casa. Entonces eso es otro dato más que dice que bueno, que no vamos a ver el trabajo todos los días en la oficina, ¿no? Lo cual a mí me parece bien, o sea, sé que hay gente que lo lleva mal y son esa gente que viene de otro sistema, supongo, pero porque de verdad que es genial, o sea, a mí me encanta. Y eso, lo que decíamos, me da vida. Yo salgo al mediodía y hago deporte y después regreso. Entonces, tienes tiempo de hacer cosas, de, no sé, de construir una vida alrededor del trabajo, de no estar encapsulado en esa cosa de que yo soy mi trabajo, sino que, bueno, soy malo en lo que hago afuera del trabajo, pero lo hago igual, o sea, porque es lo que me gusta y siento que estoy haciendo otra cosa, pues. Y aprendo y qué sé yo. Entonces, no sé, creo que el confinamiento y el COVID nos ha también llevado a realizar, a darnos cuenta de ese tipo de cosas. Y ojalá, de verdad, políticamente, claro, la política está destruida y ningún partido sirve para nada y está echando vaina, ¿no? La izquierda y la derecha son una basura los dos. Pero hay una especie de concientización que de pronto puede apuntar hacia una cosa diferente, no sé, interesante. Es la única esperanza que nos queda, ¿no? Entre todos, si no es todo pesimismo y cinismo y bueno, vamos a trabajar en la oficina otra vez y no sé. A mí me gusta la propuesta de Vicente de reducir los días de trabajo, cosa que no va a pasar en Chile, así que vamos a tener que mudar a algún país donde eso pueda suceder. Pero, por ejemplo, si uno tuviera un fin de semana de 3 días y trabajara los otros 4 días, pues bueno, ni siquiera 9 horas, los otros 4 días no pasa nada, pues, pero me dejo todo el día en paz y que nadie me moleste. Y podría dedicarle ese día a, no sé, a pintar, yo pinto, tengo mucho tiempo que no pinto. Y claro, en efecto, a pesar de que yo teóricamente defiendo que la gente pueda vivir de su arte, como que si tú haces música y quieres, no sé, ser músico como profesión. Sí, claro, sí, totalmente. Deberías poder vivir de eso, me parece bien lógico. Yo personalmente preferiría que no fuera así. Yo personalmente preferiría tener un trabajo que sea solamente mi trabajo, no mi identidad, mi escritura, con si la gente quiere o no comprarla. Exacto, 100% de acuerdo. Porque en mi experiencia, yo empecé a publicar muy, muy jovencita, y cuando empecé a publicar, mi primer libro lo publiqué tendría, no sé, 21 años o algo así, y inmediatamente eso contaminó la manera en la que yo me aproximaba a la escritura, porque inmediatamente vino muchísimo rechazo que tuve que enfrentar y tal. Estaba muy niña,
Y cuando uno define lo que está haciendo a través de ese rechazo o desaprobación, deja de tener el mismo placer que yo pienso que debería estar ligado siempre. O sea, como que escribir desde el sufrimiento, desde la obligación, desde que tienes unos seres esperando, como el editor te va a dar, no sé, latigazo, tienes que pagar la renta. No es lo que yo quisiera hacer, el mundo ideal. Yo quisiera escribir porque me gusta escribir, porque me trae alegría, ¿no? Entonces, en el momento en que esa sea mi profesión, pues no se puede, ¿no? Te jodiste ya. Me encantaría entonces tener como, no sé, los viernes. ¿No sientes que hay escritores que eran que tenían algo más así diferente cuando escribían desde los márgenes, cuando estaban desempleados, qué sé yo, y cuando se vuelven famosos, después se muere un poco? Se está pensando, por ejemplo, en Paul Auster, por ejemplo, Paul Auster, el primer Paul Auster, era mucho más, no sé, tenía más incisivo en cierta manera. Después siente como un desgaste de la forma. Entonces, hay ciertos escritores como, bueno, Bukowski, por ejemplo, no sé si funcionaría dentro de la cuestión, pues como que son tipos que están condenados a hacer su arte desde la frontera y que cuando se entran adentro, y también lo digo por mí mismo, o sea, yo también yo escribo un poquito, pero siento a veces que cuando tengo un trabajo cómodo y tal, y qué sé yo, las ideas no son las mismas, el hambre o qué sé yo, la desesperación no es la misma que decir, coño, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Sabes? Y te ayuda como a buscar ideas más profundas. Es solamente una forma de ver la cosa, ¿no? Escritores hay miles y miles de formas de hacerlo. Y también estoy de acuerdo contigo, la gente que puede hacer plata con la escritura, todo el mundo se merece eso. Pero la distribución de la cuestión cultural es muy complicada de gerenciar, entonces tienes que pasar por los subsidios. Pero entonces, creo que si todo el mundo pudiese tener acceso a una forma de expresión diferente, sería muy interesante. Sí, como decías tú, 100% de acuerdo. Teóricamente suena súper lindo eso que dijiste. Yo no tengo manera de saber, creo que ninguno tiene manera de saber si lo que le pasó a Paul Auster tiene que ver con haberse hecho exitoso o sencillamente el desgaste de la forma que coincido que lo tiene es simplemente algo que iba a pasar a todos modos porque se volvió repetitivo, básicamente. Yo amo Paul Auster, pero es repetitivo ya a esta altura. Sí. Sí, ves lo que decía. Sí, yo personalmente no creo en el sufrimiento como concepto. No creo que el sufrimiento sirva para nada. Y quisiera ser Kafka, ¿sabes? Como que quisiera tener un trabajo de oficina. Voy a la oficina en el horario que es la oficina y ya. Y una vez que salgo de la oficina no tengo nada que ver con esa gente, nada, no me acuerdo, no me preocupa, no me interesa. Sí. Y entonces escribo en mi casa, antes o después o en otro momento. O en el viernes libre. Y eso es lo que hago para mí porque me gusta. O sea, claro. Y después, bueno, le doy todo a un amigo, le digo que lo queme y me muero, entonces mi amigo lo publica todo. Pero lo sientes más liberador que antes, que de pronto, qué sé yo, tu libro le iba bien y estabas como en boga, que de pronto tenés una cierta presión. ¿Sientes una forma diferente de crear a tal hecho de que ahora tienes menos presión porque simplemente escribes porque quieres escribir? O sea, sí, por supuesto. Lo que pasa es que ahí hay un tema que es que la necesidad de validación no se va nunca, independientemente de que tú puedas pagarla, conseguir una editorial. Yo de verdad creo, y me parece lamentable, pero lo creo, que los escritores escribimos porque necesitamos que nos amen. Estamos jodidos. Entonces, sí. Como que es mentira eso de que, ay, yo no escribo para nadie, yo escribo para mí misma y no me importa. No, uno escribe para que lo lean y después que lo lean, entonces lo amen, lo admiren, lo adoren, no sé, para tener fans, porque uno necesita eso, porque uno está echado a perder. Entonces, creo que esa parte no se va finalmente. O sea, tú estás escribiendo y eventualmente necesitas que alguien te diga que te quedó bonito y te dé una estrellita dorada. Pero sí creo que la parte de convertir eso en ser un escritor maldito y un escritor que necesita estar borracho para escribir y un escritor que se despilfarra la plata y entonces después vive en la calle y entonces, no sé, si le da cirrosis hepática porque se bebió toda la alabanza del libro. Creo que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Como que si la gente es borracha, si la gente es alcohólica, no tiene nada que ver con ese escritor. O sea, no es que tiene que ser alcohólico para escribir, ni que por haber sido alcohólico de ahí salieron los libros, o por haberte muerto de hambre o lo que sea. No, o sea, bueno, eres alcohólico. Pues es cierto que los artistas pues suelen tener problemas para organizarse, básicamente, pero eso no es lo que los convierte en alguien creativo. O sea, no es indispensable ni es una condición dada para la creatividad. Bueno, hemos llegado a ese momento. La excusa de la semana. Esta conversación accidentada evitó hacer lo que usualmente hacemos para promocionar el trabajo de la gente que invitamos. Sí. La excusa de la semana. En YouTube quedan bastante bien. Así que se los recomiendo. Gracias por venir.